Buen día. El día de hoy analizaremos el ejercicio 6.15 del libro Montgomery, segunda edición. Para esto se van a tomar las variables de entrada que son la temperatura de vaciado, el contenido de titanio, el método de tratamiento térmico y la cantidad de refinador de grano usado D. La variable respuesta será la longitud de fisuras en milímetros por 10 a la menos 2. Acá tenemos la combinación de los experimentos con sus dos respectivas réplicas. Para la primera parte nos piden estimar los efectos de los factores y qué efectos de los factores parecen ser grandes. Para ello abriremos la tabla con sus respectivas iteraciones dobles, las triples y la cuádruple. Para las dobles haremos el caso de AB, será A por B, que será menos por menos, nos dará más. Para el caso, si miramos este caso, será más por más, nos dará más. ¿Sí? Lo mismo haremos para la doble, para la triple y para la cuádruple. Acá tendremos el resultado, será la suma de las dos variables, de las dos réplicas, perdón. Listo. Una vez hecho esto, se podrá realizar los contrastes. En los contrastes se realizará, aquí veremos, el primer signo de A, de la tabla de A, será menos, y miramos el resultado que será la suma de las dos réplicas, será menos 13,413, el siguiente signo, más, acá lo vemos, más 29,96, menos el siguiente, más el siguiente, y así sucesivamente. Así lo haremos para lo que será A, B, C, D y todos los demás efectos. Una vez realizado todos los contrastes, procederemos a mirar su respectivo efecto. El efecto será el contraste dividido en 2K a la menos 1 por el número de réplicas. Para nuestro caso, K será 4 y las réplicas serán 2. Por ello nos dará 16. Aquí podemos ver los efectos viendo que los que tienen 0 parecen no tener un efecto considerable, mientras que vemos que por lo menos AC tiene un efecto, el efecto más grande, pero es negativo. ¿Qué significa que esté negativo? Esto significa que si se aumenta esta variable o la interacción de AC aumenta, la variable de respuesta empieza a disminuir. Esto sería muy importante, ya que como vemos, lo que no queremos es que hayan fisuras. Por lo tanto, si aumentamos AC, va a hacer que tenga una respuesta, la longitud de la fisura mucho menor. Eso es lo que queremos como el objetivo principal de este análisis. Disminuir la fisura. ¿Por qué? Porque trae problemas en la industria. De igual manera podremos ver que C, solo la variable C, que es el método de tratamiento térmico, nos garantiza también que al aumentar esta va a tener una disminución en la longitud de la fisura. Esto sería como tal en análisis. Para prever cómo se va a comportar los efectos, haremos una tabla de un contador. Organizaremos los efectos que ya calculamos de menores a mayores y calcularemos la probabilidad, que será el contador menos 0,5 dividido el número total de datos, que serán 15. Acá tenemos el porcentaje de este dato calculado y podemos hacer la probabilidad normal de estos efectos. Como vemos, unos efectos se ponen en una posición, digamos, constante, mientras que otros se alejan de estos datos. Si vemos, este dato será 63.605, podemos ver que acá lo tenemos, ¿sí? será, será el efecto de B, que como vemos acá, sí tiene un efecto considerable. Entonces podemos decir que los que se alejan son los que van a tener un efecto considerable. Para la segunda parte analizaremos más profundamente estos datos con una ANOVA, con un análisis de varianza, utilizando un intervalo de confianza del 95%, una significancia del 95%, perdón. Entonces hallaremos la suma de los cuadrados de los datos, viendo que será
el contraste al cuadrado dividido en 2 a la k, que será 4 por 2, para nuestro caso que son dos réplicas, nos dará 32, y así calculamos todas las sumas de los cuadrados. Para el total utilizaremos el factor de varianza, acá lo tenemos. Para primero hallamos la suma de los resultados, la suma al cuadrado dividido en el número total de datos nos dará el factor de variación. Una vez calculado el factor de variación, el total será la suma cuadrada de todas las réplicas, ¿sí?, menos el factor de variación. El error será el total menos la suma de todos los efectos, eso nos dará el error. Para los grados de libertad el total será 32 menos 1. Cada variable y interacción tendrá un grado de libertad y el error será el total menos la suma de todos los grados de libertad de los factores. Para el promedio de la suma de cuadrados lo dividiremos en los grados de libertad, y para el valor de Fisher vamos a dividirlo sobre el promedio cuadrado del error, cada dato. Una vez hecho esto, podemos calcular la distribución de la cola derecha de Fisher con los 16 grados de libertad del error, ¿sí?, y tendremos la significancia. Entonces, como vemos y se predijo anteriormente, los datos que se notaban que iban a tener un efecto, efectivamente tuvieron un efecto mayor al 95%, por lo que podemos seguir adelante haciendo el modelo de regresión lineal. El modelo de regresión lineal, L será representada por la variable respuesta, será igual a beta sub 0. Para este caso, beta sub 0 será el promedio global de todos los datos, más beta 1. Cada beta será una constante, pero lo importante del modelo de regresión lineal será que x1 por lo menos será el factor A, x2 será el factor B, x3 será el factor C, x4 será el factor D. Hasta acá lo tenemos. Ahora miramos las interacciones que tuvieron significancia. AB, que será x1 por x2, AC, que será x1 por x3, y tenemos acá una interacción triple, que será x1 de A, x2 de B y x3 de C, más el error. Así hallamos el modelo de regresión lineal. Para esta parte no podemos como tal calcular numéricamente debido a que no se nos dieron los valores alto ni bajo de cada variable. Una vez realizado el ANOVA, podemos ver con más profundidad los 7 efectos, por lo menos para A, para ver cómo se comporta respecto al promedio global. En la línea azul tendremos el punto bajo de A, que lo representamos con un 0, y el punto alto lo representamos con un 1. Podemos graficarlo para mirar si se cruza con la longitud, con el promedio global, que será la naranja que vemos acá. Entre mejor se cruce, mejor será como tal el efecto que tiene. Entonces vemos que se cruza, entonces A efectivamente tiene un efecto, C también lo hace, B también lo hace, D lo hace muy corto pero lo hace, ¿sí? Habíamos dicho que D, como vemos acá en los efectos, no tiene, acá está, D tiene una significancia un poco más baja que los demás, igual que AB. Ya miraremos qué sucede con AB. AB, por lo menos acá lo tenemos, y vemos que no se cruza. Al no cruzarse podemos también descartar este efecto y decir que como tal la interacción es muy débil y no afecta la longitud de fisura. AC tiene un efecto, acá vemos que se cruza mínimo, pero lo hace. Y la interacción triple, que se cruza de buena manera también, por lo tanto también tiene un efecto. Para el análisis de residuales tenemos acá las dos réplicas. Los residuales se sacarán a partir del modelo que ya habíamos calculado anteriormente. Entonces tenemos el promedio, que será el promedio de la réplica 1 más
el contraste de A sobre 2 por el valor en el que esté la variable. Para este caso nosotros acá veremos que para la primera parte A está en negativo, ¿sí? Por lo tanto tiene un valor de 0. B está en negativo, tendrá un valor de 0. C está en negativo, tendrá un valor de 0. D, que está acá, será negativo, por eso tiene un valor de 0. Las interacciones dobles, que será representada por esta de acá, que es AB, también vale 0, ya que como vemos, entonces en los residuales, el efecto todos van a ser 0 debido a que en la primera parte todos son negativos, pero si vemos el último dato de acá, veremos que como todos son positivos, todos van a valer 1, ¿sí? Lo mismo haremos para la segunda columna, pero con el promedio de la réplica 2. Una vez hecho esto, se va a calcular una tabla de residuales donde será, por lo menos para el primero, 7,037 menos 12 me dará este valor. 6,376 menos 11,966 me dará este valor. Y así sucesivamente para todos los 32 datos. Lo que sigue será organizar todos los datos que ya calculamos acá de menor a mayor en la tabla, los 32 datos, colocarles el contador y mirar su probabilidad. Lo graficaremos para ver el supuesto de normalidad y como vemos todos siguen una tendencia. Algunos se alejan un poco más, pero digamos que se pueden tomar como una distribución debido a que cumplen el supuesto de normalidad. Eso sería todo como tal. Para concluir, entonces tenemos que el efecto que parece ser de mayor significancia será el efecto de la variable A con la variable C. Esta sería la que más se debe estudiar debido a que disminuye en mayor cantidad la longitud de fisura, que al final es lo que se busca en la industria. Se busca la aleación que pueda tener menor cantidad de fisuras o menor fisuras en potencia